Bienvenidos al curso de análisis de Fourier y continuamos entonces desarrollando todos estos temas. Seguimos hablando particularmente de la transformada de Fourier y hoy vamos a hablar de la fórmula de inversión. ¿Ok? La fórmula de inversión para transformadas de Fourier. Entonces, el tema aquí central en este caso es establecer cuándo es posible expresar f de x como la integral sobre Rn de la transformada, de su transformada, pero ahora aquí vamos a, antes colocábamos menos 2pi, etcétera, aquí vamos a colocar 2pi y s por x y vamos a integrar ahora con respecto a s. Acuérdense que antes, entre paréntesis, la transformada de Fourier venía definida de esta manera: f de x e a la menos 2pi y s por x de x. Nosotros ahora nos preguntamos si podemos hacer o podemos expresar esto de esta forma y cuándo es posible y cómo se hace, etcétera. Entonces, para ello, ¿en qué sentido podemos establecer esa igualdad? Si lo podemos hacer, etcétera. Para ello, vamos a considerar la siguiente familia de funciones. Vamos a considerar varias, podemos considerar varias, pero nosotros nos vamos a enfocar en las funciones que vamos a denotar como phi de x módulo exponencial de menos x, o también vamos a considerar funciones phi de x, también las vamos a seguir denotando con la misma letra, pero vamos a considerar gaussianas. Entonces, en lo sucesivo, vamos a tomar, cuando miremos, denotemos phi, estamos mirando o esta, ¿ok? No obstante, este tipo de funciones nos permite entonces introducir lo que se van a conocer como los promedios. Para cada epsilon mayor que 0, epsilon un valor fijo en los números reales, pero para cada epsilon mayor que 0 vamos a definir los siguientes promedios. Vamos a llamar a su e de f a estos valores que vienen dados por las integrales sobre Rn e elevado a la menos epsilon por módulo de x f de x. Esto es lo que se conoce como los promedios de Abel, o si ustedes prefieren, los Abel promedio, ¿no? Y de forma análoga vamos a introducirlos como la letra G de f. G sub e de f van a venir dados por la integral sobre Rn. Aquí vamos a considerar menos epsilon otra vez, la exponencial de menos epsilon. Acá consideramos entonces módulo de x al cuadrado y acá miramos f de x. Construido de esta manera, estos son los que se van a conocer como los promedios de Gauss, los promedios gaussianos. En algunos textos también se les atribuye a Weierstrass, ¿ok? Entonces, los promedios abelianos y los promedios gaussianos. Esto viene motivado a lo que cuando estudiamos los métodos de sumabilidad en series de Fourier, ¿se acuerdan? Habíamos hablado, por ejemplo, de las sumas César y las sumas Abel, los promedios Abel. Bueno, esto es como una especie de análogo continuo. Vamos a considerar promedios Abel y promedios gaussianos, ¿ok? ¿Cómo va a ser una versión continua de los métodos de sumabilidad? Bueno, ¿o por qué les estoy diciendo eso? Por lo que vamos a desarrollar a continuación. Entonces, fíjense, diremos, esto es una introducción, una definición que estoy introduciendo, que la función f, ya vamos a ver cómo tiene que ser f y tal y qué sé yo, es Abel o también, respectivamente, Gauss, es Abel sumable o Gauss sumable si se cumple lo siguiente: si el límite
cuando epsilon tiende a 0, de los promedios de Abel van a ser iguales a f. Respectivamente, en el caso de Gauss, vamos a pedir obviamente que el límite cuando epsilon tiende a 0 de los promedios de Gauss, G de f, sea igual a f. ¿Ok? Ahora, si nosotros consideramos, vamos a escribirlo por acá, ahora, si consideramos tres funciones, pero mejor dicho, si consideramos dos funciones, consideramos phi y psi. Si consideramos phi y permítanme y psi, tal que una es la transformada de Fourier de la otra, ¿ok? Tal que se cumple esto, y parametrizamos. Ahora parametrizamos la psi de esta manera. Si su epsilon como a la menos n, n es la dimensión del espacio Rn, phi de x entre e, la parametrizamos de esta manera, observamos que gracias a las propiedades de Fourier, de la transformada de Fourier, que delta sub e, acuérdense que delta sub es la dilatación con respecto al parámetro de la variable x con respecto al parámetro epsilon, ¿no? Delta sub e de psi, la transformada de esto, evaluado en s, por supuesto, no va a ser otra cosa que e a la menos n. Aquí nos va a quedar la misma función, pero evaluada así en s entre e, pero como esto es igual a esto, entonces esto va a ser lo mismo que escribir e a la menos n. Aquí nos va a quedar esto entre esto, epsilon entre e, y esto no va a ser otra cosa que phi sub e de x. Entonces, en función de todo esto, nosotros estamos en condiciones de enunciar el siguiente resultado. Un primer teorema que va a ser también muy utilizado en lo sucesivo. Teorema: si esta función phi pertenece al E1 y psi pertenece al E1 también, tal es que una es la transformada de Fourier de la otra, tenemos ese par de funciones que cumplen esto, ambas en el E1, entonces vamos a obtener o vamos a poder expresar la siguiente identidad: la integral sobre Rn de la transformada de Fourier de S, donde de f, acá vamos a poner así, inclusive permítanme mejorar un poco esto, sean tácata y tácata, talcata, tácata, y f perteneciente al E1. Permítanme enunciarlo así. Todo esto en Rn, el E1 de Rn. Entonces, ahora sí, creo que así está mejor la redacción. Entonces, esto que está acá, la transformada multiplicada por 2pi i x por s, todo esto multiplicado por esto, por s de s, toda esta integral va a ser igual, lo voy a escribir aquí abajo para tener espacio, a la integral sobre Rn. Acá va a quedar f de s phi e a la s menos x de s. ¿Qué es lo que me está diciendo este teorema? Si sabemos un poquito de convoluciones, de estructura o de teoría de convolución, lo que nos está diciendo es que todo este promedio que está acá con respecto a la transformada de Fourier no es otra cosa que una convolución de la función f con respecto a esta familia de funciones que están aquí. ¿Ok? Entonces vamos a desarrollar la demostración de ese teorema. Demostración
demostración, dos puntos, es simplemente escribir las definiciones con cuidado y aquí vamos. La integral sobre Rn de esto, ¿verdad? Multiplicado por esto que está acá, repito, e a la 2 pi i s por x, y aquí vamos a colocar entonces phi evaluado en e por s de s. Esto es igual a ¿qué cosa? Esto es igual a la integral sobre Rn. Aquí vamos a cambiar, voy a cambiar un momentico la variable, voy a escribirlo así, f de i que multiplica a e a la 2 pi i, aquí dejo la notación punto flotante y aquí me quedaría phi e, aquí dejo la notación otra vez punto flotante, para que no, acuérdense que todo esto está dentro de la función, y aquí coloco así, rácata y de i, ok, lo podemos escribir así. Y acá transformar en Fourier otra vez. Esto porque esto es gracias a que a las propiedades que satisface la transformada de Fourier en el E1, ¿no? Entonces esto lo podemos expresar así. Ahora esto con mucho cuidado, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A la integral sobre Rn de f de i que multiplica la función trasladada, o sea, esto es tau de x aplicado a delta sub e de esto, pero esto viene aquí con la transformada. Fíjense que estamos intercambiando el orden de las operaciones. Este factor de aquí lo hemos compactado, lo hemos transferido acá a la traslación, y entonces acá me quedaría la variable i de i, ¿verdad? Y esto, por definición, esto va a ser igual a ¿qué cosa? A f de i. Acá me va a quedar entonces tau x de phi sub e, dejo la notación flotante un momentico para que lo vean, y de i. Repito, todo esto es usando solamente las propiedades de la transformada de Fourier, pero esto que está aquí, por definición, es la función trasladada, o sea, esto es igual, aquí apretadito, integral sobre Rn, f de i, y aquí me quedaría phi sub e de y menos x, este es este mismo parámetro, de i, que era lo que queríamos demostrar. De este resultado, como casos particulares, vamos a obtener lo siguiente. En lo particular, caso A, si consideramos phi de x como la función e a la menos 2 pi módulo de x, en este caso, permítanme otra vez acá, caso A, si escojo mi phi así, en este caso la otra función, phi de s, no va a ser otra cosa que una cierta constante. Eso lo vimos en el video anterior, que si gamma, la función gamma, la n más 1, entre vamos a llamarla c sub n, toda esa constante, entre 1 más módulo de s cuadrado a la n más 1. Esto es lo que se conoce como el núcleo, en este contexto, en este set, esto es lo que se conoce como el núcleo de Poisson. Va a ser para nosotros nuestro núcleo de Poisson asociados a los Abel promedios. Este núcleo de Poisson, a partir de este núcleo de Poisson podemos construir una familia phi sub e de s, o sí, no importa, vamos a llamarla s, para s mayores que 0, ¿verdad? Parámetros reales que van a tener esta expresión c sub n por epsilon entre, acá va a quedar epsilon cuadrado más módulo de s al cuadrado a la n más 1 entre 2. Y esta familia, o sea, ahora mirada así, phi sub e con e mayores que 0, van a constituir una familia de aproximaciones de la identidad, ¿ok? Donde el núcleo es el núcleo de Poisson. Y en este contexto, en este caso particular, para todavía en el caso A, nosotros vamos a poder expresar una cosa como la siguiente. La integral sobre Rn de f de s por e a la menos 2 pi módulo de e por módulo de x, e a la 2 pi i x por s
de S, todo esto va a ser igual a la integral sobre Rn f de i p sub e de y menos x, puse p sub y de menos x de i. Y esto en la literatura lo denotan como f convolucionado con p sub e de x, donde los p sub x, o sea, donde los p sub x son los núcleos de Poisson, insisto, donde los p sub e son estos, son los que hemos llamado phi sub e, son los núcleos de Poisson, ¿ok? Y entonces aquí tenemos una analogía al caso en series de Fourier, cuando estudiamos entonces los núcleos de Feyer, los núcleos de Dirichlet, los núcleos de Poisson, ¿ok? Cuando estudiamos la sumabilidad Bell, aquí también tenemos algo análogo, ¿no? En el otro caso, con la otra función, caso B, permítanme, ya con eso vamos por ahora finalizando los contenidos de este video. Si consideramos phi de x como e a la menos 4 pi cuadrado por módulo de x cuadrado, que este 4 pi cuadrado es una constante para que todo normalice y quede bonito. Si partimos de funciones gaussianas, entonces según nuestro resultado, phi sub s va a ser en este caso 4 pi, por lo que realizamos en el video anterior, a la menos n medios exponenciales de menos s cuadrado entre 4. Y en este caso, las phi sub e de s van a ser 4 pi e al cuadrado menos n medios e a la menos s cuadrado sobre 4t cuadrado. Insisto acá, s cuadrado 4t cuadrado. ¿Ok? Acá, perdón, hay un, déjenme verificar un momentico, phi sub e, perdón, 4t cuadrado no, la costumbre, 4 epsilon cuadrado, ¿ok? 4 epsilon cuadrado, perfecto, déjenme verificar, epsilon cuadrado, n cuadrado, s cuadrado, ok, y nuevamente, estos son los promedios de Gauss, y con esta función, lo que podemos concluir, ya para cerrar, es que la integral entre de esto, f de s, e a la 2 pi i x por s, e a la menos 4 pi cuadrado por epsilon por módulo s cuadrado de s, va a ser igual a la integral sobre Rn, f de i, w epsilon cuadrado x menos i de i. O sea, estamos diciendo ahora que la phi sub e, estamos denotando a estos promedios como los promedios de Gauss, que los voy a llamar w sub e al cuadrado, los voy a denotar así, y estamos diciendo que esto que está aquí se puede expresar de esta manera, y esto no es otra cosa que f convolucionado con esta familia de funciones evaluadas en un parámetro x. Bueno, esta identidad que estoy escribiendo acá y la otra identidad o la otra igualdad que expresamos anteriormente para el otro núcleo, para los núcleos de Abel, son las que vamos a utilizar para poder hacer o para poder establecer las fórmulas de inversión, de la transformada de Fourier. Pero eso, obviamente, todavía no lo he hecho. Necesitaba de estos dos resultados previos, pero sí lo vamos a hacer en el próximo video o en los próximos videos.